estar disponible a partir del 1 de enero del próximo año. Perfecto, Juan Francisco, muchísimas gracias por este contacto, que esté muy bien. Bien, vamos a pasar a otro tema. La tasa de desempleo en el Gran Santiago subió a un 7,1% según los datos del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Este resultado equivale a 229.700 personas desocupadas, lo que representa un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto a junio. Queremos conversar sobre este dato, sobre este tema. Ya nos acompaña Alejandro Ursúa, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, la cifra es bastante clara, un 7,1%, pero cuando la entrega el Centro de Microdatos, muchos dicen, aquí ya la desaceleración está teniendo su efecto, porque la tendencia había sido más bien estable. En tu opinión, ¿qué representa este 7,1? Bueno, viene de alguna manera a evidenciar lo que está pasando hoy día en el mercado laboral y lo que está pasando también con la economía. Cuando la economía deja de crecer, automáticamente eso trae como consecuencia, ¿no es cierto?, que se vaya aumentando el desempleo, ¿no es cierto?, al tener un menor nivel de actividad económica. Y eso se está viendo lamentablemente reflejado en los puestos de trabajo en el Gran Santiago, que hablamos, ¿no es cierto?, que está bordeando los 230.000 puestos. Claro, ahí hay también un detalle que entregaba la Universidad de Chile. Por un lado, hay un desempleo que sube, pero también hay una creación de empleos que se mantiene más bien estable en un 3%. ¿Cómo Correcto. se explica eso? A ver, se explica que de alguna manera también sube, hay que entender que el desempleado se entiende por aquella persona que estando en edad de trabajar, ¿no es cierto?, no logra encontrar trabajo. Entonces, si bien tenemos un alza, ¿no es cierto?, de un porcentaje, bueno, ¿por qué se produce? Se produce principalmente también porque hay más gente que está dispuesta a buscar trabajo asalariado de lo que estaba en el periodo anterior. La conocida fuerza de trabajo. Exactamente. Entonces, viene, ¿no es cierto?, gente que no está buscando trabajo, que hoy día pasa a integrar esta fuerza de trabajo desocupada y hace, ¿no es cierto?, como consecuencia también que suba el desempleo. ¿Y por qué se da este aumento? ¿Cuál es un poco la explicación que se da en este contexto? A ver, principalmente a nivel de incertidumbre, puede ser la sensación de la gente se puede sentir que a lo mejor no había necesidad de estar trabajando, que a lo mejor, ¿no es cierto?, una familia en donde la mamá estaba hoy día tomando acciones simplemente de labores del hogar, dice frente a un escenario de un detrimento económico que se ve más complicada, ¿no es cierto?, la situación de la familia, voy a buscar, ¿no es cierto?, una forma de aportar a la casa, para lo cual voy a tratar de buscar un empleo parcial o a tiempo completo, y esos son de alguna manera los indicadores que tienden a reflejar que haya, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de gente dispuesta a encontrar un puesto de trabajo dentro de una oferta, cuando, ¿no es cierto?, cuando tenemos la sensación de que hay un detrimento de los indicadores económicos. Este es el dato de la Universidad de Chile, pero también está el dato del INE, que finalmente es el gran dato oficial, digamos, con una tasa de desempleo que ha estado subiendo, pero no tanto. De hecho, muchos han dicho, a ver, tenemos un crecimiento económico que prácticamente no está presente, pero el empleo se mantiene estable. Pero hay otros que, como lo han indicado, por ejemplo, la ministra del Trabajo, muchas veces son los agoreros de las malas noticias, que hablan de un 8% que podría llegar el desempleo. ¿Tú ves que sea así en los próximos meses? Sin lugar a dudas, si la economía, ¿no es cierto?, sigue bajando sus expectativas de crecimiento. Hay que recordar que hemos bajado las proyecciones no solamente en Chile, sino también en el Banco Mundial, ¿no es cierto?, y otras series de entidades internacionales han bajado las expectativas de crecimiento no solo para Chile, sino también para la región, ¿no es cierto?, de la economía emergente de Latinoamérica. Obviamente eso afecta, ¿no es cierto?, en la capacidad de la economía de traccionar nuevos puestos de trabajo. Y como consecuencia deberíamos tender a esperar, ¿no es cierto?, una tensión alcista. De hecho, lo que dice el gobierno hoy día es que las cifras no habla de que no haya cifras de desempleo, sino que dice que no han sido tan altas. Y la verdad tenemos que preocuparnos. Yo creo que tenemos que preocuparnos de qué manera somos capaces de reactivar la economía. Creo que también uno de los focos importantes en los cuales se ha traccionado una cantidad importante de puestos de trabajo ha sido hacia el gobierno, ¿cierto?, hacia el gobierno, hacia un trabajo público. Y eso obviamente también tiende a ver qué está pasando hoy día con lo que estamos generando en los puestos de trabajo dentro de la empresa privada. Y, ¿no es cierto?, con tanto ruido de reformas, tanto, ¿no es cierto?, tributarias, laborales y posteriormente en la Asamblea Constituyente le van generando mayores niveles de incertidumbre, la cual, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas se transforma en un desincentivo por parte de los empresarios a buscar, ¿no es cierto?, aumentar su capacidad productiva o aumentar, ¿no es cierto?, su capacidad de participación de fuerza laboral sin tener claro cuáles van a ser las repercusiones que va a tener estas modificaciones, ¿no es cierto?, de los pilares fundamentales del modelo económico. Tú apuntas a la reforma y de hecho durante la semana tuvimos la cena de la industria de la SOFOFA, donde hubo críticas por parte del gremio, también hemos escuchado desde la CPC, y el concepto de incertidumbre es el que reina a nivel económico, pero para los que no saben de economía, para el ciudadano de a pie, como se dice, la incertidumbre es un concepto súper variable, o sea, ¿cómo puede eso llegar a afectar de una manera tal que para muchos el desempleo en este caso podría llegar a un 8%? A ver,
de pronto nosotros nos metemos mucho en la cifra y dejamos un poco las características que yo siempre lo hablo, por ejemplo, con mi alumno. Nosotros tenemos que siempre entender que la economía es una ciencia social, ¿vale? Es decir, es hecha por y para personas. Por ende, los comportamientos de los mercados es lo mismo que pasaría a título personal, ¿no es cierto? Si yo veo que hay un detrimento de la economía, digo, bueno, puede estar en riesgo mi nivel de ingreso. Lo más probable que fue lo que ha pasado, ¿no es cierto?, durante que ya empezamos a palparlo con más fuerza a contar del segundo semestre del año 2014, en donde, por ejemplo, habían bajado importantemente los datos de consumo, de demanda de bienes de consumo duradero. Hablamos principalmente de electrodomésticos, de línea blanca, de muebles, de los propios automóviles. Y es que lo que pasa... Finalmente son los que tienen renovación. Exactamente. Que cuando la economía está bien, uno renueva en menos tiempo que cuando la cosa está exactamente. mala. Que es lo que yo como consumidor digo, chuta, si veo que el escenario no es tan claro, ¿no es cierto?, me pongo un poco más conservador con respecto a mi consumo y postergo algunas decisiones que a lo mejor habría hecho en un periodo de bonanza económica con mayor celeridad. Pasa un poco lo mismo cuando hablamos de este nivel de incertidumbre. Yo no sé, ¿no es cierto?, como empresario, cuáles van a ser las condiciones y cuáles van a ser las redes de juego futuro. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, hoy día en esta posibilidad que está planteando, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda de generar una reforma laboral en donde no hay reemplazo frente a una huelga? Vemos hoy día, ¿no es cierto?, también cómo llevamos, ¿no es cierto?, una cantidad importante de días, sobre 24 días, ¿no es cierto?, una huelga en el registro civil, y ahí vemos, ¿no es cierto?, las implicancias que esto tendría. ¿Qué pasa si hoy día el registro civil fuera, ¿no es cierto?, una entidad privada? Lo más probable es que estaría perdiendo clientes porque perdería credibilidad, y por otro lado también tendríamos, bueno, ¿cómo negociamos si no hay reemplazo? Son los elementos que de alguna manera tienden a entregar un nivel de incertidumbre. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Es distinto cuando yo tengo claras cuáles van a ser las redes de juego hoy día, en el mediano y el largo plazo. Por eso me permite tomar decisiones coherentes a esa estructura. Pero si hay un marco regulatorio en el cual tengo modificaciones impositivas, voy a tener modificaciones también en mi relación laboral como mis empleados, ¿no es cierto?, y además se lo agregamos la iniciación de una reforma, ¿no es cierto?, a la Constitución, en donde la Carta Fundamental está diciendo a través de una Asamblea Constituyente, entonces no sabemos tampoco cuáles son las dimensiones que va a tener esa modificación, hace que este escenario, ¿no es cierto?, sea un detrimento, ¿no es cierto?, al crecimiento económico y que afecte en ese sentido a las expectativas. Pero puede tener, por ejemplo, en ese punto del proceso constituyente, un efecto hoy, considerando que si se llega a una nueva constitución sería ya en un próximo gobierno, es decir, en el mediano plazo. De hecho, hasta el mismo presidente de la Asociación de Bancos hablaba que la apertura de una Asamblea Constituyente, nuevamente hablábamos de 3 años más de incertidumbre, de alguna manera poniéndolo en un plazo de tiempo, que obviamente eso incurre a que, bueno, seguimos cambiando los 3 grandes pilares. Los 3 grandes pilares de la economía son efectivamente la Carta Fundamental, ¿no es cierto?, la relación que tengo contractual con mi empleado, y tercero, cuál es mi carga impositiva, cuánto estoy pagando a una estructura. Tenemos hoy día con problemas todavía, ¿no es cierto?, si va a haber renta atribuida o no, este intento por explicar, ¿no es cierto?, una reforma tributaria que también es bastante engorrosa, en donde hemos tenido 2 circulares de 120 páginas cada una, registro del Servicio de Impuestos Internos, para poder explicar cómo se aplica. Entonces, hay demasiados elementos hoy día que están obviamente confabulándose en afectar esta confianza, y eso es un poco lo que pasa con esto. O sea, y eso, ¿no es cierto?, no hay que olvidar que esta empresa, los empresarios, al igual que las personas de pie, ¿no es cierto?, nos manejamos con respecto a expectativas y con respecto a tratar de tener mayores certezas. Y obviamente lo que hago yo cuando veo que hay un escenario un poco más complejo, bueno, digo, ¿qué pasa? Postergo, como, ¿no es cierto?, una persona posterga a lo mejor el cambio de su juego lino, posterga el cambio de un nuevo refrigerador, postergo decisión a lo mejor de inversión o de generar nuevos puestos de trabajo hasta tener mayores niveles de claridad. Y eso es un poquito lo que estamos hablando de este escenario, que también lo se planteaba también en la Junta de Empresarios de esta semana. En este escenario de empleo, de incertidumbre, de dudas, donde ahí uno puede empezar a discutir si efectivamente estas dudas que se ponen desde el principio de año se han cumplido o no, pero bueno, es la sensación térmica que existe, eso es un hecho. ¿Qué lugar juega el emprendimiento? Porque hemos visto, de hecho, ayer en el canal estuvimos con el ministro de Economía, que habló muy fuerte con respecto a el emprender, que la idea para poder aumentar el empleo en nuestro país iba por el lado del emprendimiento. Lo que pasa es que uno dice, bueno, pero si la cosa está difícil para los grandes, ¿cómo uno chico que está partiendo de cero va a poder crear un negocio? Claro, bueno, ¿Cómo lo ves tú? Es solamente que complejizan. Hoy día estamos viendo, por ejemplo, dentro de la reforma tributaria, la posibilidad que algunas personas se puedan hacer una sindicalización, por ejemplo, por gremio. Entonces, a lo mejor puede ser que una pyme, que habían acuerdos que estaban establecidos antes de la semana del 18 de septiembre, en donde había un marco regulatorio, en donde había algunas excepciones con respecto a las posibilidades de sindicalización para las pymes, con cantidad de número de trabajadores.
dice, bueno, ¿cómo con el emprendimiento? Hoy día... Pero no ha habido acuerdo, eso sí, con la bancada PYME, con la Sí, CONAPYME pero esos acuerdos cuando hemos llevado un momento de las votaciones en el Senado, ¿no es cierto?, y en el Parlamento no se han llevado a cabo. Entonces tenemos esa incertidumbre que es bastante más complejo. ¿Por qué también crece el emprendimiento en un escenario de desaceleración? Porque la gente dice, ¿sabes qué más? Veo mucho más difícil la posibilidad de encontrar trabajo, ¿no es cierto?, asalariado en una actividad, ya sea pública o privada formal, y lo que hago, busco una manera de generar ingresos en forma individual, buscando alguna alternativa, generando, ¿no es cierto?, no sé, a lo mejor la instalación de una verdulería en mi propio garaje de la casa, y partir, ¿no es cierto?, con algún emprendimiento particular que vaya principalmente como una microempresa. Obviamente una instancia, pero obviamente, al igual que el planteamiento que tiene, ¿cierto?, este gran empresario frente a grandes vicisitudes, también lo tendría este microempresario. Y hay un tema también importante, generalmente acá, cuando hablamos en Chile, el empresariado siempre, ¿no es cierto?, automáticamente uno tiende a aparejarlo o asociarlo a, ¿no es cierto?, un empresario empoderado, con mucho, no sé, con mucho poder negociador, con una muy buena situación económica, pero tenemos que pensar que hoy día más del 80% de la fuerza laboral chilena está constituida por pequeñas y medianas empresas, que mucha gente que muchas veces tiene que generar grandes empresas, grandes esfuerzos para poder cumplir, por ejemplo, con su esfuerzo, ¿no es cierto?, de cumplir con los compromisos laborales, salariales, ¿no es cierto?, y remuneracionales y de pago de proveedores que tienen. Entonces, claro, lo que pasa es que en el Chile de hoy y en el Chile de antes también son esos empresarios grandes con poder, con dinero, los que finalmente están en las discusiones, están conversando con el gobierno y también están en el Congreso. Exacto. Entonces, de alguna manera, el empresario chico que está emprendiendo, que tiene su negocio más pequeño, tiene que estar a la espera de lo que vaya a pasar con esa elite. Exacto, son las pautas que van a marcar ellos, pero también, ¿no es cierto?, esos escenarios, por ejemplo, si, no sé, yo tengo una reparadora, un sastre, tengo que buscar una nueva persona más. Bueno, hay que pensar qué va a pasar hoy día cuando esta persona se pueda, mi trabajador, yo tengo 2 personas trabajando, voy a lo mejor contratar una tercera y este trabajador quizás potencialmente se podría sindicalizar, ¿no es cierto?, a través del rubro. ¿Cuál va a ser mi poder negociador frente al escenario? Es la complejidad. Y obviamente son los elementos que hoy día están empezando a impactar negativamente en cifras del desempleo. Ojo, pero también el desempleo, si bien estamos generando nuevos puestos de trabajo, esperamos, ¿no es cierto?, que este 3% se mantenga. La verdad se ha mantenido con un esfuerzo bastante grande desde el año 2009 en adelante. Si se sigue manteniendo, vamos a tener, ¿no es cierto?, una baja no tan pronunciada de la tasa de desempleo, pero sí sigue siendo preocupante, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las vicisitudes y, ¿no es cierto?, seguimos con nubarrón en cuanto a las confianzas en el próximo tiempo, que es lo que de alguna manera nos está pasando la cuenta, no solamente en términos de desempleo, sino también en términos de actividad económica, en nuevas proyecciones y, ¿no es cierto?, de las expectativas de crecimiento. Bien, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nicolás, muchas gracias por la invitación. Muy bien, buenos días. Buenos días.